¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas le suceden a las personas buenas? En este fascinante viaje, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad a través de la historia de Job, un relato bíblico que mezcla fe, desesperación y una búsqueda eterna de justicia divina. Pero, ¿y si te dijera que esta historia milenaria tiene respuestas sorprendentes y aplicables a nuestras vidas modernas? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia de Dios. En esta historia, basada en el libro de Job, encontramos a un hombre llamado Job, quien vivía en la región de Uz. Job era un hombre próspero, con una gran familia y muchas posesiones. Pero lo que lo distinguía era su integridad y justicia, ya que mantenía una relación fiel y disciplinada con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Este hombre era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. A lo largo de su vida, Job acumuló 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una vasta cantidad de sirvientes. Era, sin duda, el hombre más grande entre todos los habitantes de Oriente. Además, Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y todos ellos se reunían frecuentemente para celebrar y compartir en familia. Sin embargo, lo que distingue a Job no es solo su riqueza material, sino su devoción a Dios. Tras las festividades familiares, Job realizaba un ritual de purificación, preocupado de que alguno de sus hijos pudiera haber ofendido a Dios en secreto. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones, pensaba Job 1:5. El desafío de Satanás y el sufrimiento de Job. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos estaba Satanás. En este encuentro, Dios elogió a Job ante Satanás, destacando su carácter íntegro. Pero Satanás desafió la justicia de Job, insinuando que él solo era fiel a Dios debido a las bendiciones que había recibido. ¿Acaso teme Job a Dios sin motivo? Job 1:9, cuestionó Satanás, sugiriendo que si Job perdiera todo, maldeciría a Dios. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permitió a Satanás poner a prueba a su siervo, pero con una restricción: Satanás no debía quitarle la vida. Así, en un solo día, Job recibió noticias devastadoras: perdió sus rebaños, sus sirvientes, y, lo más doloroso, sus 10 hijos murieron en un accidente. A pesar de su inmenso dolor, Job no maldijo a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor ha dado y el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios por sus desgracias. La segunda prueba: el dolor físico. Satanás no se detuvo ahí. En una segunda oportunidad, Satanás pidió infligir sufrimiento físico a Job, creyendo que de esta manera lo haría renunciar a su fe. Dios permitió esta prueba, y Job fue afligido con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. A pesar de sus sufrimientos, cuando su esposa le sugirió maldecir a Dios y morir, Job se negó. ¿Aceptaremos el bien de Dios, y no aceptaremos el mal? Job 2:10. En medio de su dolor, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Al principio, se sentaron en silencio junto a él durante 7 días, respetando su duelo. Pero luego, cuando Job comenzó a lamentar su situación, sus amigos ofrecieron explicaciones que solo agravaron su sufrimiento. Los diálogos con sus amigos: los amigos de Job, creyendo que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado, le aconsejaron arrepentirse y buscar el favor de Dios. Elifaz sugirió que Job nunca había comprendido verdaderamente el dolor de los demás, ya que ahora sufría él mismo. Bildad y Zofar insinuaron que quizás sus hijos habían merecido la muerte debido a sus propios pecados. Job, irritado por las palabras de sus amigos, los llamó médicos inútiles. Job 13:4. Él defendió su inocencia, insistiendo en que no había cometido pecado alguno para merecer tal castigo. Job anhelaba tener un mediador entre él y Dios, alguien que pudiera interceder por él. Sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Job 19:25. La intervención divina. Finalmente, Dios intervino. En medio de una tormenta, Dios habló a Job, recordándole que su poder y sabiduría están más allá de la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Cuéntamelo, si es que sabes tanto. Job 38:4.
cuestionó Dios, haciendo ver a Job lo limitada que es la perspectiva humana ante la inmensidad del plan divino. Ante la grandeza de Dios, Job se dio cuenta de lo insignificante que era su cuestionamiento. Humillado, respondió: hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no puedo comprender. Job 42:3. La restauración de Job después de su encuentro con Dios. Job se arrepintió y fue restaurado. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido: sus propiedades, su ganado y, lo más importante, su familia. Job tuvo 7 hijos y 3 hijas, y vivió una larga y plena vida. En el epílogo del libro, vemos a Job como un siervo rehabilitado, mientras que sus amigos fueron reprendidos por Dios por no hablar correctamente acerca de él. Aunque Dios no explicó a Job los motivos de su sufrimiento ni le reveló el diálogo celestial con Satanás, Job aprendió una valiosa lección: la sabiduría de Dios supera cualquier comprensión humana. La fe en medio del sufrimiento no siempre significa obtener respuestas claras, sino confiar en el plan perfecto de Dios, aun cuando no lo entendamos. Reflexiones sobre el sufrimiento y la justicia. La historia de Job nos ofrece profundas lecciones sobre la fe, la resiliencia y la justicia divina. Mientras que el antiguo entendimiento judío del sufrimiento se centraba en la justicia en esta vida, el cristianismo nos ofrece una perspectiva más amplia, enfocada en la eternidad. El sufrimiento presente palidece ante la vida eterna prometida en Cristo, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8:18. En el Nuevo Testamento, el sufrimiento de Cristo en la cruz refleja el dilema de Job. Incluso Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, demostrando que hasta el Hijo de Dios experimentó el dolor del aparente silencio divino.